Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Historia. Hablemos de Historia es un programa que llega a ustedes por las redes sociales en esta hermosa plataforma de YouTube y nuestros patrocinantes Il Forno de Memo, Uñas Acrílicas La Fer en Tuluá, en Caracas, en el Valle del Cauca, en Tunja, donde tenemos a las chef Goy Kakun con el mejor sushi y el mejor pollo, Bell Enterprise en Panamá, y el director de las comunicaciones de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Les deseamos a todos feliz Navidad, próspero año nuevo si no nos vemos antes de que llegue el 2022. Y pues felicidad, salud, sobre todo salud. Hay que mantener la guardia alta porque todavía este coronavirus anda por ahí acechando. De hecho, se escucha que hay algún repunte, ¿no? De manera que entramos en materia y vamos a conversar un poquito sobre el año del 1826. Quizás el año más crucial en nuestra historia recién del siglo XIX, el año trascendental en donde empezaron los grandes conflictos políticos y económicos que nos llevaron pues al fracaso como república colombiana, Colombia la Grande. Una vez más, siempre le reiteramos que cuando acá nos referimos a Colombia, no hablamos a la actual República de Colombia, sino a Colombia la Grande, la que fundó nuestro padre libertador y presidente Simón Bolívar, en conjunto con todos los héroes de la epopeya emancipadora y nuestra gesta independentista. A esa Colombia es a la que nos referimos, que va desde Loja hasta Macuro y desde Paso Canoas a Imbabura. De manera que en el año 26 es un año pues nefasto en nuestra historia. Es un año que comenzó con traspiés, trastornos, y se dieron así una serie de acontecimientos aislados. En algunos casos se fueron estos acontecimientos encontrando, en otros se sumaron circunstancialmente, pero en fin, fueron un conjunto de hechos, un conjunto de sucesos y situaciones que pues prácticamente nos llevaron a las puertas de la guerra civil. Recordemos que para el año 26 el libertador presidente no se encontraba dentro del territorio nacional, se encontraba todavía en el Perú, y la república estaba en manos pues del vicepresidente, el general Santander. El año comenzó con algunos rumores de una posible invasión española. Había sido una flota muy fuerte en las Antillas, concretamente en la Bahía de Cuba. México también estaba así con sucesos de intranquilidad, y había pues un nerviosismo muy fuerte a principios del año 26, donde se temía una expedición temeraria por parte de los españoles que pretendían retomar el poder de nuestra ya libre y proclamada República de Colombia. El gobierno toma ciertas precauciones, toma ciertas medidas, y una de ellas es hacer un llamado para aumentar las filas del ejército a lo que hoy en día llamáramos la reserva. El gobierno central en Bogotá, a través del órgano gubernamental y los respectivos ministerios, sobre todo el Ministerio de la Guerra, hacen pues el comunicado, la convocatoria para que en todo el territorio nacional se recluten a hombres para que estén prevenidos por un posible enfrentamiento bélico nuevamente con el reino español. Este suceso se llevó a cabo de una manera medianamente tranquila. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en los 80, en los 90, ya ahora recién, la famosa recluta, sobre todo en Colombia y Venezuela, donde salían los policías a la calle a reclutar a cuantos muchachos encontraban, y lo metían a la fuerza en una patrulla y se lo llevaban y se lo entregaban a los militares para que estos muchachos fueran pues, a servir como soldados. Bueno, eso exactamente fue lo que pasó.
las milicias, lo que se conocía como las milicias, algunas autoridades, incluso algunos soldados, salieron pues a las calles de nuestras diferentes ciudades a reclutar muchachos para hacerlos parte de las Fuerzas Armadas de la época y entrenarlos previendo pues lo que hablábamos de un posible enfrentamiento con España. En algunos sitios la cosa fue muy tranquila, en otros pues hubo zozobra, pero hubo una ciudad en particular en donde la cosa pues tomó un matiz muy, muy, muy complicado. La cosa se puso color de hormiga, la gente no quería entregarse voluntariamente. Primero se hizo un llamado voluntario solicitando pues la participación de los jóvenes y de los hombres en general después de los 14 años en adelante para que se presentasen voluntariamente a las milicias. Esto no ocurrió en Caracas. Hubo ciudades en donde sí hubo muchas personas, muchos hombres que se presentaron voluntariamente, pero en Caracas no ocurrió esto. En Caracas se hicieron varios llamados y pues los hombres no concurrieron. De manera que el comandante del Departamento del Norte, concretamente de Venezuela, del Departamento de Venezuela, recuerden también, esto es muy importante, sobre todo para los acontecimientos de este año y para el posterior estudio de todos estos sucesos, es importante recordar que en el año 26 Venezuela no es lo que nosotros conocemos hoy en día, que va desde Cumaná hasta San Cristóbal. No, Venezuela era un pequeño departamento. Lo que hoy en día conocemos como Venezuela está dividido en diferentes departamentos. Está el departamento del Zulia, el departamento de Orinoco, Apure y Venezuela. Prácticamente, para palabras más, palabras menos, un poco de tierra más, un poco de tierra menos, lo que se conocía como Venezuela en ese momento era Valencia, Carabobo, Cojedes, Guanare, Caracas y parte del Guárico. Eso es más o menos lo que era Venezuela, esa pequeña porción. Los más atrevidos y los que quieran profundizar más pueden buscar los mapas de la época en internet, en donde aparecen determinadas, plenamente identificadas todas las áreas en que estaba dividido lo que hoy en día se conoce como Venezuela. En la ciudad de Caracas, pues, como dijimos anteriormente, la cosa tomó color de hormiga porque Páez envió a las autoridades a la calle a reclutar a los muchachos, pues siguiendo las órdenes que venían de nuestra capital, la ciudad de Bogotá. Él quería cumplir pues con los decretos y mandó a sus efectivos a que hicieran la recluta. Bueno, parece que hubo algunos excesos. Esto realmente nunca ha sido probado. No hay así documentos fidedignos que digan que hubo así golpizas, maltratos, que los tipos entraron hacia la casa, rompieron la puerta y sacaban a los hombres. Pero prácticamente eso es lo que se rumoraba y eso fue lo que accionó pues los resortes de una demanda en contra después del comandante general, el general Páez, por parte de la municipalidad de Caracas. Hubo quejas, hubo madres llorando, hubo hermanas, novias, esposas que se quejaron por exceso de autoridad, por brutalidad de las autoridades, parece que atropellaron a alguna señora. Y todo esto, este malestar que generó pues la recluta llegó a la ciudad de Bogotá ya pues en una queja formal por parte de la municipalidad. En la ciudad de Bogotá, las autoridades competentes, en este caso el Senado, porque estamos hablando de un general en jefe, comandante y encargado pues de un territorio, un hombre de una personalidad importante, de peso, de prestigio, tenía que ser pues manejado no por un tribunal cualquiera sino por una autoridad pues lo suficientemente fuerte para tomar en sus manos un caso de una persona de tan alto cargo. De manera que el Senado estudió las pruebas, escuchó así algunos comentarios, mandó así algún par de personas a que investigaran y determinaron de que el general Páez había cometido abuso de autoridad en cuanto al reclutamiento de personas civiles para engrosar las filas del ejército. Se le hizo un llamamiento de atención, se le citó a que fuese a la ciudad de Bogotá
a comparecer ante el Senado para evaluar su conducta, una especie de juicio político. Como Páez no aceptó, Páez pues, primeramente se puso reacio, que no, pues Páez parece que era un tipo que tenía su carácter, ¿no? Tipo así con una personalidad complicada. Y pues la cosa se complicó. Entraron otros factores, entraron personas que estuvieron así como asesores, algunos políticos de la época y algunas personas descontentas que influenciaron sobre Páez para que Páez no se presentase. Y esto condujo pues a que el Senado lo suspendiese y nombrase en su cargo interinamente a la persona que justamente fue la que condujo las quejas de la municipalidad, que era otro general también, aunque de menor graduación, un general de brigada, que era el general Escalona. Bogotá decide que Páez sea suspendido del cargo y la autoridad temporal queda en manos del general Escalona, mientras que llegaba a la ciudad de Caracas o al departamento de Venezuela el general Bermúdez, que se encontraba en Oriente. Esto es un error muy muy grande que yo he escuchado por allí en algunos círculos de las redes sociales y de la web, en donde dicen que esto fue una tramoya de Santander. Le echan la culpa al vicepresidente de todo lo que ocurrió. Y pues que Santander pues quería deshacerse de Páez y nombra a Escalona que era su amigo. Todo esto es falso. Estos son rumores de peluquería, chismes peluqueros, que lo que han hecho es enredar y enrarecer el ambiente y las relaciones colombo-venezolanas a través de todas estas falsas intrigas. Veamos. Primero que nada, el vicepresidente no tenía la autoridad para tomar esa decisión. Esto es una autoridad, como lo dije antes, esto es una decisión, como lo dije antes, que viene del Senado, una autoridad superior. De manera que el general Santander no tenía ni voz ni voto en la decisión del Senado. Y él simplemente fue el que le tocó transmitir toda la información al general Páez. Ellos hicieron intercambio de correspondencia. Páez se molestó con él porque pensaba que Santander pues le estaba clavando una puñalada por la espalda. Recordemos que este par de joyas, este par de elementos, Santander y Páez, vienen con una rencilla vieja de la época de los Llanos, de la campaña libertadora. Santander era un hombre pues de escritorio, un hombre culto, un hombre letrado, abogado, modales finos, modales refinados, que lo más su mayor esfuerzo era atarse el nudo de la corbata. Mientras que Páez era llanero, recio, no sabía leer ni escribir, era un tipo que domaba leones con las manos, cortaba un coco con los dedos, era un tipo, el macho vernáculo, ¿no? Eran dos personalidades completamente antagónicas y que en algún momento coincidieron durante el proceso de la guerra independentista y tuvieron obviamente pues su roce y tuvieron así su rifirrafa y se dijeron y no se dijeron. Pero esto pues con el transcurso de los años y ya que cada uno se separó, Santander se quedó en Bogotá, Páez regresó a Los Llanos, posteriormente estuvo en Valencia y así, no tuvieron un contacto directo más que por la vía comunicacional de la época, que eran las cartas, las postas y los bandos y todo esto. Y pues en algún punto la correspondencia cesó. Páez se molestó, pensó que Santander era el que estaba detrás de todo esto, obviamente fundado en sus corazonadas que venían de la rencilla que ya él traía, que ellos traían desde hacía muchos años. Pero esto realmente no fue así. Tampoco vamos a poner las manos en el fuego por el vicepresidente, porque el vicepresidente también no era ningún santo, ¿no? El vicepresidente tenía lo suyo. Nosotros acá somos expertos en juzgar. Y sobre todo juzgar así a libre albedrío y pararnos aquí y decir, no, porque es que Santander y es que Páez. Primero, nosotros no tenemos ni la autoridad, ni la moral, ni el conocimiento histórico y geopolítico de la época, ni somos nadie para juzgar a estos tipos a los cuales le debemos la independencia, a los cuales le debemos el ser de estar aquí hoy en día. De manera que es una falta de respeto pararse ante las cámaras, ante los micrófonos y venir acá a pretender juzgar la conducta de los héroes de la patria. Sin embargo, podemos hacernos una idea
meramente hipotética, todo aquí es hipotético, es supuesto, porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Pero podemos más o menos a través de la historia y los libros, las cartas, los periódicos, tener una mediana idea de cómo era la personalidad de estos hombres. Y la personalidad de Santander aparentemente puede ser como lo que llamamos hoy en día guabinoso. Era un hombre que de repente estaba contigo y si se convencía así de dos o tres cosas que tú le decías, bueno, te daba la razón, pero mañana de repente venía así otro amigo y le decía dos o tres cosas y cambiaba de opinión. Y al parecer, pues, en algún momento estuvo de acuerdo con Páez, luego así dijo que no. Y hubo así cierto enredo, lo cual pues hizo que estos hombres, este par de generales de la República, volviesen otra vez a enemistarse. Bueno, mientras todo eso ocurría, ¿verdad? Hay otros hechos importantes que se suman a esta crisis y hay uno particularmente muy importante y es el hecho del dinero, la economía. Mira, hay un principio fundamental en la sociedad que es: donde hay dinero hay felicidad. Yo sé que el dinero no la compra y hay muchos que van a decir estás equivocado, pero donde hay dinero hay tranquilidad, hay felicidad y la gente se comporta. Estamos hablando en términos sociales, en términos generales. Obviamente no estamos hablando de casos particulares. Me explico. Mientras abundó el dinero en la administración pública, todo el mundo estaba contento. Los salarios se pagaban a tiempo, había dinero para los municipios, había dinero para los departamentos, se cumplieron así los pagos a los empleados públicos, había dinero para las obras, etc. Sin embargo, este dinero se acabó. Justamente en el año 25 empezamos con problemas económicos y entrado ya el año 26 prácticamente la administración pública estaba quebrada. De hecho, en el Reino Unido teníamos unos financieros, B.A. Goldsmith, que fue un prestamista judío, o un grupo de prestamistas judíos, que fueron los que nos dieron el dinero para el empréstito, que se declararon en quiebra. ¿Qué ocurre cuando estos tipos se declaran en quiebra en el Reino Unido? Que nuestras finanzas automáticamente se fuman. Porque los hombres, estos banqueros judíos, eran los que manejaban el dinero del empréstito que todavía teníamos en Inglaterra. Porque bueno, ya este otro tema que tocaremos en otro programa, porque también hubo malos manejos del empréstito, inocencia tal vez, malversación puede ser, por parte de SEA, que fue el primero, luego de parte de Hurtado y Arrobla, que fueron así los diferentes personajes que estuvieron en Inglaterra solicitando dinero a nombre de la nación colombiana. En el año 26, una vez que quiebran a estos banqueros judíos, que también lo vamos a tocar en un programa por ahí, tú te puedes parar enfrente de la cámara y puedes decir cualquier barbaridad, cualquier presidente argentino me robó, tu presidente guatemalteco me estafó. Tú puedes decir, este venezolano, este colombiano, este haitiano, este alemán, este inglés, este norteamericano me hizo, me golpeó, me vejó, me estafó, me robó. Puedes decir todo eso y no pasa nada. Pero no digas, este judío me robó, porque inmediatamente vienen los dueños de YouTube y me cierran el programa, viene el Zuckerberg en Facebook y te cierra el Facebook, porque no puedes decir nada malo en contra de los judíos, porque todas estas plataformas están manejadas por judíos. Pero nosotros no vamos a atrever a decirlo. Si estos banqueros sinvergüenza, judíos, de B.A. Goldsmith, se declararon en quiebra, parece que era una práctica muy de moda en Inglaterra y en Alemania en el siglo XIX, declararse en quiebra, quedarse con el dinero así de los clientes y de los inversionistas y luego usar ese dinero en otras empresas en otros países. Estos Goldsmith quebraron en Inglaterra, pero se supone que Isaac, el líder, el jefe de la banda, se suicidó, pero los hermanos después a los años aparecen millonarios en Frankfurt. Y bueno, esto lo tocaremos en otro programa. Lo cierto del caso es que al Goldsmith entrar en quiebra, a nuestros fondos públicos, pues lo que hoy en día sería como el tesoro, el oro que tenemos allá guardado, se fuma.
Incluso Hurtado, nuestro plenipotenciario en Inglaterra, se ve con la soga al cuello porque había que pagar unos intereses en ese justo momento, a principios del año 26, y no tenía cómo pagar los intereses. ¿Sabes qué hace Hurtado? Habla con el representante de negocio de México en Inglaterra y le pide ayuda. Esto es un caso curioso que tiene trascendencias importantes tanto en México, sobre todo en México, como en nuestras repúblicas bananeras que se crearon después de la disolución. Hurtado le solicita al representante de México un préstamo de 64,000, 63,000 libras esterlinas. No estoy 100% seguro de la cifra, otra vez les invito a que en internet la consigan, pero es algo así como menos de 80,000 libras esterlinas de su época, para pagar los intereses de la deuda que había contraído Colombia con Inglaterra a través de Goldsmith, que declaró en quiebra. No había dinero para pagar. ¿Qué pasa? El representante de negocio de México no pide permiso a su gobierno, sino que simplemente en aquella época se estilaba mucho esto entre caballeros. No estamos hablando que yo ahorita voy a ir a Alemania y voy a pedir un préstamo y te voy a decir quién eres tú y llevas 40 cartas de referencia o este estado al otro. No. Estamos hablando de la época pues de los caballeros, en la época donde la palabra tenía peso, en donde el compromiso, el honor, la dignidad, la firma, pues eran documentos más que suficientes. De manera que el plenipotenciario mexicano les cede el dinero a través también de otro prestamista que le manejaba las cuentas al Estado mexicano. Le cede los 63,000, 64,000, las 64,000 libras esterlinas a Hurtado, y Hurtado cumple los compromisos. ¿Ustedes saben quién era el plenipotenciario en ese momento de México en Inglaterra? Un señor particular, un señor de apellido Rocafuerte, ecuatoriano guayaquileño de nacimiento, que había sido contratado por el gobierno de México para que hiciese las veces de ministro de Relaciones Exteriores, de embajador en el Reino Unido. Bueno, esto trajo consecuencias que también las hablaremos en otro programa, porque primero que nada Rocafuerte prestó el dinero a Colombia sin permiso o sin autorización del gobierno mexicano. Una vez que él informa, porque sí informó al gobierno de su préstamo, el gobierno pues prácticamente se molesta. El gobierno le pregunta, pues los mexicanos, el gobierno mexicano, pues con que hay autorización, tú prestaste dinero del gobierno a otra nación si tú no tienes esa potestad. Y pues hubo así rumores, hubo así algunas intrigas en contra de Rocafuerte por el hecho de que era colombiano. Recuérdense que Guayaquil, Ecuador, era parte de Colombia. Y pues se le complicó el panorama a Rocafuerte. No lo destituyeron, pero sí se le complicó el panorama, ¿no? Lo cierto del caso, pues, que logramos cumplir con los compromisos que teníamos gracias a Rocafuerte. Rocafuerte fue el mismo que se entrevistó con el mariscal Sucre para hacer las negociaciones antes de la batalla de Pichincha para incorporar a Ecuador al proyecto Gran Colombiano. Hay que recordar eso, súper importante. Rocafuerte fue un personaje muy, muy importante. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacer un programa de Rocafuerte, porque Rocafuerte fue luego presidente del Ecuador, disuelta ya la República, y fue un personaje que influyó en muchas cosas, ¿no? Entonces, estos hechos poco conocidos también pues influyeron en todos los acontecimientos del año 26. Había mucha gente descontenta en el año 26 porque no había dinero. Bogotá no tenía la capacidad económica para cumplir con los presupuestos regionales, y por supuesto había mucha gente en las regiones de la Gran República que estaba descontenta. No estaba descontenta con Santander, ojo, y esto lo recalco y lo voy a seguir recalcando porque esto es un error histórico, sobre todo para los venezolanos, en donde nos han ido envenenando desde chicos en los colegios de que Santander era el gran enemigo de Venezuela, y Páez y Santander y Páez.
Si es cierto que hubo rencillas entre ellos, si es cierto que no eran ningunos niños de la caridad, también es cierto, y mucho más aún, de que de que el vicepresidente no era enemigo de Venezuela. Eso es totalmente falso, y que no tomaba medidas en contra de los venezolanos. Por supuesto que es una barbaridad histórica decir eso, porque en esa época no éramos venezolanos ni granadinos, éramos todos colombianos, y él era el vicepresidente de toda la nación. Que la administración Santander, y le llamamos Santander porque era el jefe de la administración para el momento, porque el Libertador no estaba peleando en el sur, que la administración Santander haya tenido deficiencias, que la administración Santander no haya sabido manejar la nación, eso es otra cosa, eso es harina de otro costal. Que de hecho fue así. La administración de Santander, y cuando digo la administración, no solamente la del general, sino también la de Restrepo, la de Hurtado, la de Castillo, la de Rada, la de todos estos ministros, la de Pedro Gual, la de Michelena. Ahí habían venezolanos, lo que hoy en día es Venezuela, ahí habían colombianos, lo que hoy en día es Colombia, granadinos, habían ecuatorianos, había personajes de toda los territorios de la gran nación que conformaban la administración, de manera que el culpable no era solamente Santander. Santander era el vocero del Consejo de Ministros, pero la decisión de un ministerio no era potestad del vicepresidente. El ministro de Guerra y Marina tomaba una decisión, como Lino de Clemente, que fue uno de nuestros ministros, tomó una bárbara decisión de mantener una flota en Cartagena de barcos fantasma, con capitanes, con tripulación, con pertrechos, dinero perdido porque la flota nunca zarpó, estuvo fondeada todo el tiempo en Cartagena, los barcos se pudrieron, los barcos se perdieron, compramos barcos a Suecia que nunca llegaron, y los dos que llegaron defectuosos, hubo que mandarlos a los Estados Unidos para que los repotenciaran. No hubo dinero para repotenciar los barcos porque la empresa Goldsmith quebró, Isaac Goldsmith se lavó las manos, Evers, el sueco con el que hicimos los negocios, se lavó las manos, los barcos se perdieron, los barcos los subastaron en un astillero de Virginia para pagarle a las tripulaciones de las dos fragatas esas que habíamos comprado a Suecia. De manera que todo el desastre naval, toda esta expedición naval que nosotros teníamos, y toda esta aventura marinera en la que nos sumergió Lino de Clemente, junto con Padilla y otros más, no eran culpa de Santander. Pues si pecó por omisión. Evidentemente en él recae el peso, porque era el líder, pues era el presidente encargado de la nación, y él firmaba los decretos, firmaba los permisos, y era el que autorizaba todas estas cosas. Pero básicamente la responsabilidad era del ministro o del secretario, porque para eso estaba, ¿no? Y así sucesivamente se fueron dando muchos casos. El caso de la Marina, que fue un desastre total. El caso, pues, del agro, donde también hubo desastres totales. Se hicieron contratas con empresas que nunca cumplieron. Se perdió mucho dinero invirtiendo para el cacao, el café, el tabaco. Y muchas empresas que tomaron contratos a raíz de los préstamos y los bonos que se habían emitido en Inglaterra para solicitar dinero, no cumplieron con su parte. Todo esto generó una quiebra económica, al punto que no había dinero ni siquiera para pagar a los funcionarios públicos. Entonces, ¿por qué dijimos al principio, pues, que mientras que había dinero había felicidad? Porque cuando hubo dinero en el año 23, 24 o 25, nadie se quejó, nadie dijo nada, no denunciaron los abusos de Páez, que no eran nuevos. Páez fue un abusador desde toda la vida. No hubo denuncias en contra del ministro Peña, que decían apostó dinero jugando y perdió el dinero de la nación, un dinero que le encargaron en Bogotá para que lo llevase a Venezuela, o casi 1 millón de pesos que estaban destinados para las partidas del agro. El ministro Peña se las gastó en juego. Pero no era la primera vez. Ya Peña era un jugador empedernido, y nadie lo había denunciado porque había dinero. ¿De dónde había dinero? De los empréstitos. Venezuela, Colombia
llegó a solicitar hasta 2 millones de libras esterlinas al Reino Unido en préstamos, y estos diferentes préstamos se fueron diluyendo, gran parte para financiar la guerra del Libertador en el Perú y en Bolivia, pero otra parte se perdió porque no fue bien manejada. ¿Hubo malversación de fondos? Pues no lo sabremos. No hay documentos que así lo prueben. No hay documentos que digan que Santander se enriqueció ilícitamente a costilla del empréstito. Eso es algo que también en Venezuela se dice mucho. ¿Ves? Porque se ha tratado de crear una matriz de animadversión en contra del vicepresidente, y a su vez en Colombia una matriz de animadversión en contra de los venezolanos, lo que nos llevó al quiebre como república y lo que nos tiene convertido en pueblos bananeros, porque nos hemos peleado y nos hemos mantenido distantes en lugar de procurar la unión. Hemos tratado siempre de buscar culpables donde no los hay. Los culpables fuimos todos, era un ensayo nuevo, veníamos de 300 años de esclavitud, de repente nos encontramos libres, nos encontramos con dinero, que no sabíamos qué hacer. Compramos barcos, compramos buques, hicimos fiestas. En cada consejo de ministros, durante todo el año 25, la mayoría de los consejos de ministros eran para designar funcionarios públicos. Había una burocracia bestial, porque en todos los consejos de ministros se nombraba juez, al juez se le nombraba un secretario, al secretario se le nombraba un auxiliar, tesorero. O sea, en cada reunión yo les invito a que se lean, ese libro existe, en las actas de los consejos de ministros, particularmente la del año 25, que asombra, que no hay dinero. Se está acabando el empréstito. Bolívar solicita dinero para la guerra, para financiar la campaña. Los fondos están a punto de acabarse, pero el Consejo de Ministros está nombrando embajadores, plenipotenciarios, consecretarios, con viáticos y con viandas. Entonces, era una malversación total de los fondos. No sabemos si por ineptitud, por inocencia, por perversidad. Eso es algo, esa información no la manejamos con pruebas. Habrán algunos que lo suponen, habrán algunos que escriben el libro y dicen que sí, que Santander malversó, pero no tienen pruebas. No tienen pruebas. Todo esto es hipotético. Lo cierto del caso es que los dineros de los empréstitos sí, efectivamente, se perdieron en su mayoría. Otros fueron usados para financiar la campaña. Pero el resultado total y general de esto, ¿qué fue? Que el país quebró. Al estar el país quebrado, al el gobierno no tener capacidad financiera para cubrir los gastos de la nación, empezó el descontento. Y todo este descontento empezó en el año 26. De manera que el año 26 no solamente fue la rebelión de Páez por los temas del reclutamiento forzoso de los muchachos y la denuncia de la municipalidad y las intrigas de Peña. No, también entra la parte económica, que básicamente, y es a lo que yo personalmente, en mi humilde opinión, le doy el mayor peso, porque la mayoría de los hechos que concurrieron para que se diese la quiebra y el intento de separación de Venezuela del resto de la República, que por ahí mal lo llaman y nos los enseñaron en el colegio malamente algo y que cosiata, cosa con la que yo no estoy en total desacuerdo, porque esa palabra no existe, y que sacaron eso de un teatro, de una obra, que Páez decía qué cosa es esta. Esos son bufonadas y cuentos de camino, como decía Juan Hilario. Aquí no existe rebelión de que Venezuela se quería separar, no. Entonces, 4 gatos muy puntuales e identificados históricamente, que armaron un complot por intereses personales, para tratar de independizar a la Capitanía General, volver la República y hacerse ellos amos y señores de este territorio, para hacer lo que pues se les diese la gana, cosa que después ocurrió. Vamos a un corte y ya regresamos en Hablemos de Historia. Gracias a nuestros patrocinantes, el Forno de Memo, Acrílicos La Fer, el sushi de la chef Goy, el chicken de la chef Kakun, Bell Enterprise, Monkey Cars en Costa Rica. Ya regresamos.